and my salvation, my stronghold, Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Me alegra muchísimo estar con ustedes esta noche aquí, compartir este momento de reflexión y comenzar con ustedes esta cuaresma. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en el espíritu de la palabra nos acompañe. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, y dice: perseverancia en la predicación. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. Pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Palabra de Dios. Pues hermanos, esta noche los acompaño, y después de haber orado este Via Crucis y haber sentido esa renovación interior del misterio de la pasión de Jesucristo, que nosotros bautizados instantáneamente renueva el misterio que está dormido por nuestra vida en el mundo, la vida diaria que tenemos que afrontar cada uno, y que sin importar los niveles de nuestra fe, grandes misterios se duermen durante nuestra lucha, nuestra batalla con la supervivencia en el mundo natural. Y los misterios sobrenaturales, querramos o no, se adormecen. Por eso, gracias a Dios que tenemos las estaciones litúrgicas, y el Señor nos puede renovar y nos puede llamar a revivir el misterio de nuestra salvación, para que no se nos olvide de qué estamos hechos y también qué nos ha dado el Señor. Voy a hacer una reflexión sobre la Santa Cruz, el don de la crucifixión, y en esto descansa el misterio más grande de nuestra relación con Dios, que es el concebir lo inconcebible, que es aceptar de que tenemos que morir al mundo, a todas las cosas del mundo y a nosotros mismos. Esto es algo absolutamente incoherente para nuestra razón humana, porque nosotros por naturaleza estamos apegados a lo único que conocemos. No conocemos sino este mundo, y no conocemos sino esta carne. Pero cuando Jesús se manifiesta entre nosotros, nos pide que es precisamente eso lo que le tenemos que entregar y a lo que tenemos que renunciar. En ese momento nos encontramos con mucha dificultad, porque la vocación de la cruz es una vocación absurda. Por eso San Pablo lo llama el escándalo de la cruz. Es locura para los que viven en el mundo y no conocen a Dios, y para nosotros que conocemos a Jesucristo es salvación. Pero hablando de nosotros que conocemos a Jesucristo y hablando de la cruz, qué difícil que es crucificarnos con Él. ¿Cuántas veces
hemos estado en el templo del Señor y hemos vivido los misterios de una cuaresma y hemos revivido en nuestro corazón la sensibilidad perdida, de un amor perdido, de una compasión perdida en el mundo, y hemos salido renovados a vivir nuestra vida con la fe. Pero esto ocurre cada año. No sé cuántos años tendremos y cuántas cuaresmas hemos vivido, pero Dios nos da a nosotros la oportunidad de comprender el misterio del desierto, el desierto de nuestra conversión. Sabemos que la cruz, para que tenga sentido, nos tenemos que ir al principio. De lo contrario, jamás podemos entenderla. Y no es porque podamos algún día comprenderla, porque para comprenderla tenemos que morir. Pero entenderla sí, porque entenderla quiere decir, yo entiendo que esta es mi verdad. Yo entiendo que esta es mi fe, la fe que profeso. Yo entiendo que este es el Dios que me salvó, aunque no lo comprenda. Porque el apóstol San Juan entendía que ese era Dios porque lo había visto transfigurarse ante sus propios ojos. Entendía que él sabía todo y que todo lo que él hacía era perfecto, pero no comprendía por qué razón se iba a dejar matar de sus propias criaturas y por qué razón tenían que vivir algo tan absurdo. Sin embargo, al entender, amó y aceptó lo que no entendió. Y esto es algo muy importante. Aceptó lo que no comprendió. Esto es muy importante, que nosotros en nuestra vida hagamos paz con todo lo que no comprendemos. ¿Por qué razón vive el hombre y la mujer casados y son capaces de mantener un matrimonio a pesar de su humanidad, de sus miserias, a pesar de sus imperfecciones? Porque entienden que ese es el amor, aunque no comprenden la imperfección del otro. Sin embargo, entienden que el amor se debe aceptar en una forma incomprensible, si no, no fuera amor. El amor es aquel que no tiene barreras, porque el amor es Dios, y Dios es infinito. Si nos tomamos en misterio la cruz desde el principio, entonces encontramos a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cuando leemos esta segunda carta de San Pablo a Timoteo, nos advierte lo que vamos a vivir ya en estos tiempos. Y dice, vendrán hombres que estarán buscando fábulas y no les interesará la sana doctrina. Ustedes saben que hoy dentro de nuestra propia iglesia hay teólogos, hay gente muy docta que ya niega la existencia de Adán y Eva, niega la existencia del diluvio, Moisés nunca partió las aguas, Jesús nunca multiplicó panes. Hay algunos que llegan a estados de herejías tan grandes que inclusive dicen que Jesús no resucitó con un cuerpo físico. Y bueno, estas son cosas que ellos dicen, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros nos regimos en lo que Dios nos ha revelado, no en lo que el hombre quiere interpretar a su conveniencia o su soberbia, o a lo que se deja llevar por el espíritu del mal. La realidad es que el mismo Jesús citó a Adán y Eva. El mismo San Pablo lo cita no sé cuántas veces. Ellos no se van a poner a citar fantasmas o fábulas. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de un cetáceo por 3 días, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra por 3 días. ¿Ustedes creen que si lo de Jonás fuera una fábula inventada, Jesús lo tomaría en esa realidad para compararse con él y para llevar a eso a la luz? No, pero hable con los teólogos modernos de hoy, le dirán que lo de Jonás es algo de la literatura judía que utilizaban para darle ideas al hombre de lo que Dios hacía en el espíritu, no en la carne. Por lo tanto, se queda en metáforas, pero eso no es. Por eso San Pablo le advierte a Timoteo que predique la sana doctrina, y le advierte, y eso es lo que nos advierte la cruz. La cruz es la locura para el mundo. ¿Y por qué es locura para el mundo? Porque es la verdad, y eso sacude a la gente. Es muy fácil ser políticamente correcto hoy, inclusive cuando caminamos por dentro de nuestra propia iglesia.
Mucha gente se cuida de no decir cosas que puedan ofender a los demás, que los puedan meter en problemas. Y entonces son sermones pulidos, sermones que están estructurados de acuerdo a la conveniencia humana. Y en esos sermones no hay cruz, en esos sermones no hay verdad. Lo que hay es hipocresía e intereses humanos, mezquinos y mundanos. Pero la cruz es exactamente lo contrario. La cruz es que yo abrace la verdad de Jesucristo y muera por ella. Así pierda a mis amigos, así me abandonen todos mis seres queridos, así me arrojen de donde quieran arrojarme. Esa es la cruz y la vivo con amor y sin miedo. Y sin tener ninguna intención de evitar el dolor. Ustedes saben, el cristianismo moderno, el cristianismo híbrido de las sectas que abundan, que parecen que fuera como una cosecha. Precisamente aquí es donde vienen profetas de los últimos tiempos. Pero ¿de cuáles tiempos y de cuáles profecías? ¿Y por qué razón este lo llamo cristianismo híbrido? Porque es un cristianismo sin raíces. ¿A qué se dedica ese cristianismo? A rechazar el dolor, a vivir buscando la prosperidad, la salud física. Ese es el cristianismo híbrido que hoy es el más popular. Porque ¿quién quiere cargar la cruz? El hombre que vive en el mundo y se dice ser de Cristo y está buscando solo prosperidad, salud física, ese no está cargando ninguna cruz. Porque nosotros no estamos buscando prosperidad en la tierra ni salud física. El Evangelio dice: busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Así de que sí, el Señor sí nos sana de nuestras enfermedades si Él quiere. Y la oración de los fieles en comunidad puede llegar a tener una unción del Espíritu Santo tal que el Espíritu venga y sane a los enfermos. Eso lo hace el Señor. Y también el Señor, si quiere, nos puede dar abundancia material, prosperidad, si Él quiere confiarnos bienes materiales, solo cuando Él sabe que con eso no nos va a hacer perder el alma. Eso lo hace, pero el Evangelio no descansa como fundamento en pedir las cosas temporales, sino en pedir las cosas eternas a través del sacrificio de entregar nuestra vida al Señor, especialmente nuestra sangre, que es nuestra más grande propiedad. ¿Por qué tengo miedo yo de que se me dañe mi salud o cuando se me daña mi salud física? Porque es mi sangre y estoy tan prendido a esa sangre que es más importante que mi alma. Y entonces el miedo a la muerte no es porque tengo miedo que no estoy preparado para encontrarme con Dios, sino que tengo miedo de perder mi mayor posesión, que es mi sangre. Ese es mi miedo. Y por eso el Señor quiere que ese miedo no sea el miedo que tengamos miedo del pecado. Eso es lo que Él quiere. Por eso temor de Dios tiene que ser para nosotros algo que vive en nuestro corazón vibrando como la más importante canción. Temor de Dios, porque eso es lo que debemos tener. No temor de enfermarme, temor de no tener dinero, temor de que no me quieran, temor de no tener oportunidades en la vida. De eso no debo temer, porque eso todo va a pasar. Eso no tiene valor, es algo que va a pasar. Es simplemente un instrumento de navegación. Habrán buenos vientos y buena mar, y de repente habrán torbellinos, tempestades, tsunamis, quién sabe qué. Pero eso no importa, es parte de la navegación. Pero lo que sí debo tener yo es una realidad espiritual que me lleva a navegar con el temor de Dios. Y saber que lo más importante es que yo sepa que tengo que sacrificar mi vida para ganarme la eterna. Y tengo que morir a la temporal. Por eso el Señor dice: el que trate de salvar su vida, la pierde. ¿Y cómo interpretamos eso? Si yo vengo a la iglesia y todo lo que vengo a hacer es a decirle: Señor, que me arregle todas mis cosas temporales. No pido sino los problemas de la salud física, los problemas económicos, las relaciones humanas, las oportunidades en el mundo. Mis oraciones todas son para eso. Eso quiere decir que no estoy en la cruz, no conozco la cruz, no sé nada de la cruz. Porque es bien, yo le quiero reportar al Señor mis dolores,
Yo le quiero reportar al Señor también mis problemas. Eso es verdad. Pero antes de hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que alabarlo, glorificarlo, darle gracias a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de las dificultades y las pruebas de esta vida, y después de darle todo eso al Señor y decirle, y que se haga tu voluntad en toda mi vida, en lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, como dice San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. No vengo yo a decirle al Señor, Señor, dame lo que te pido, Señor, y así yo estaré dispuesto a entregarte todo lo que quieras. No es así, no es al revés. Y generalmente las oraciones del cristianismo híbrido que vivimos hoy es venir a decirle al Señor, si tú me arreglas mi economía, yo ayudo a tu iglesia. O sea, dame tú, Señor, lo que yo te pido, y entonces te voy a dar muchas cosas, como si yo fuera el que estoy proveyendo mi vida y mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario a lo que nos enseña el Evangelio. Por eso el despertar la cruz es entender que tenemos que entregar nuestra sangre. Ustedes han oído el voto de pobreza. Y la gente dice, ay, yo no sería capaz de ser monjita y hacer un voto de pobreza. Pues les tengo noticias. La cruz es la divina pobreza. Esa es la cruz. Y si nosotros no nos crucificamos con el Señor y morimos al pecado, no podremos salvarnos. ¿Cuál es la pobreza? La pobreza es entregar nuestra sangre. Miren, habrán casos increíbles de personas que se fueron para un monasterio, que son ermitaños, que se fueron de sacerdotes, que hicieron toda clase de consagraciones, que tienen votos de pobreza, castidad y obediencia, muchos. Pero ¿saben qué se les olvidó dejar? Se les olvidó dejar la carne y la sangre. ¿Y qué se ganaron con haberlo dejado todo? Dejaron el mundo, la familia, las oportunidades y ambiciones que tenían, todo lo dejaron. Pero no se dejaron a sí mismos. Y hay monjitas así que son el terror del convento, porque están llenas de sangre, están hirviendo en su sangre, y el Señor las utiliza para purificar a las demás. Con ellas, con una monja así, santifica el resto del convento. Y ustedes saben, cuando ustedes ven un ser humano que está lleno de sí mismo, es una persona llena de su propia sangre. Tiene ese territorio que lo quiere cobrar en todo, porque todo es muy costoso. Yo estoy aquí y todo cuesta conmigo, mi tiempo, porque yo te estoy dedicando tiempo, mis ideas, todo lo que yo hago lo patento porque esto es mío, marco todos los territorios y camino así con el pecho muy alto, porque creo que tengo, que sé, que poseo, que merezco. Todo eso lo tengo así concebido, porque estoy lleno de mí mismo, porque estoy vacío de Dios. La cruz es desocuparnos de nosotros mismos, precisamente, dejar ese edificio pretencioso, absurdo, que es la propia sangre hirviendo en sus pasiones, y que quiere controlar todo, devorarse todo, que quiere manipular todo, en otras palabras, y poseer todo. ¿Cuál es el apetito más grande de este mundo en que vivimos hoy? Este materialismo en que vivimos hoy. El poseer y manipular. Hay dos enemigos del hombre que manejan al ser humano hoy. Y es el deseo de controlar todo y el deseo de ser apoyado, admirado y reconocido por todos. Esas son las dos enfermedades más grandes del hombre de hoy. En donde usted vaya, el hombre sufre de una necesidad de atención increíble. Por eso es que los héroes de hoy son los famosos. Esos son los héroes de hoy, los famosos. Porque el hombre, la meta más grande que tiene es la fama. Entonces aquellos que no pueden lograr la fama, viven la fama de los demás. Y por eso hay tanta revista de famoso que la compran los que no son famosos para sentirse famosos con ellos. Eso es. Por eso hay tanta cosa así parecida. Porque es que unos viven con las ilusiones de los otros, pero al final todos se ilusionaron.
tanto el famoso como el que vive la fama a través del famoso. Todos son ilusos. Y esto es lo que tenemos que entender, que esos héroes, todos desfilan para el cementerio. Todos desfilan para el cementerio. ¿Han visto alguno de ellos que ha regresado de allá? Ninguno ha regresado. Pero conocemos un héroe que desfiló para el cementerio y salió de la tumba. Y se llama Jesucristo. Y ese es nuestro héroe. Y ese sí es el sentido de la cruz. El verdadero sentido de la cruz es conocer a aquel que se dejó crucificar siendo inocente y sin tener pecado por nosotros, y encima de que se dejó crucificar, salió de la tumba y subió al cielo a prepararnos un lugar a todos nosotros. Eso es lo que estoy hablando yo de la cruz. Esa es la cruz. La cruz es nuestra resurrección. Porque si no entendemos eso, jamás vamos a entender esto. En la cruz ocurrió un evento extraordinario. Jesús, cuando nosotros le pedimos algo, Él nos da mucho más de lo que le pedimos. Mucho más de lo que le pedimos. El ladrón Dimas le pidió solo que se acordara de él en el paraíso. ¿Y sabe qué le dio Jesús? Le dio el paraíso. Y él pidió solo que se acordara de él. Él no le dijo, llévame para el paraíso. No le dijo eso. Pero ¿qué le dio al Señor? Le dio el paraíso. Eso es lo que hace Jesús. Jesús nos da mucho más de lo que pedimos. Pero cuando pedimos lo que es. Porque ese ladrón pidió lo que es. Era tan buen ladrón que se robó la salvación. ¿Sí? Así de buen ladrón era. Pero por eso le conoce Dimas, el buen ladrón. Lo otro es esto, tan increíble. Nos damos cuenta que a los pies de la cruz tan solo llegaron las mujeres santas de Jerusalén y un joven que se llama San Juan. Esas mujeres tan valientes que en la cultura judía, en la religión judía, era ilícito llorar por un condenado a muerte. Ilícito. O sea que ustedes saben que lo que es ilícito, mucho de eso tenía pena de muerte. Pues estas mujeres no les importó. Y lloraron y lloraron. Y Jesús les decía que no lloraran. Ya sabemos que esa parte del Evangelio se establece en una parábola increíble que Jesús presenta durante todas sus enseñanzas, sus increíbles enseñanzas en los 3 años de vida pública, que es la enseñanza de que no es que tenemos que tener lástima a lo que le va a pasar a él, sino de que tenemos que aprender de lo que le va a pasar a él para que sepamos cuántos somos capaces de ser malos, para que nos demos cuenta hasta dónde puede llegar el mal. Y por eso Él dejó que el mal llegara hasta el extremo de la cruz, para que nosotros supiéramos hasta dónde podemos llegar cuando caemos por el abismo del pecado. Hasta allá llegamos, que somos capaces de crucificar al mismo que nos creó. Así podemos ser. Ese es el abismo que nos espera cuando nosotros no somos inconscientes y nos llenamos de pecado. Entonces, hoy debemos reconocer, para poder entender el misterio de la cruz, debemos reconocer que Adán y Eva son nuestros primeros padres. Tenemos que recorrer la sana doctrina, tenemos que recorrerla, porque tenemos que certificarla. Este es el tiempo, como dijo San Pablo, de todos estos profetas falsos, de todas estas enseñanzas torcidas, estos teólogos horribles que tenemos hoy, todos estos pastorcitos mentirosos que se apodan cristianos y que están llenos de interpretaciones espantosas de la palabra, toda esta cantidad de ideas que lo que hacen es desvirtuar el Evangelio. Y por eso nosotros hoy
debemos tener una conciencia muy clara de nuestra doctrina para poder vivir nuestra cruz tal y como es. Ustedes se acuerdan que cuando San Pedro le dijo a Jesús que no se crucificara, ¿qué le dijo él? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Ahora, ustedes se han dado cuenta que en el cristianismo moderno, ¿qué es lo primero que se llevan de la presencia de todos? La cruz se la llevan, ¿sí? ¿Usted ha visto algún cristiano de una secta con un crucifijo? Al contrario, si usted se los da, lo rompen en pedazos, porque lo llaman idolatría, un crucifijo. O sea, apártate de mí, Satanás, porque yo te digo, si no nos centramos en la cruz, entonces ¿dónde nos vamos a centrar? Si ese es nuestro Gólgota, nosotros tenemos que tener esa cruz al frente de nosotros todos los días de nuestra vida. Y hay que entender esto. ¿Por qué razón un crucifijo se llama sacramental? Muy sencillo. Los espíritus viven en la eternidad, no están confinados al tiempo y al espacio. Nosotros tenemos tiempo y espacio en esta vida temporal, pero ellos no, ellos viven en la eternidad. Para el demonio, para cualquier espíritu, la vida nuestra es un instante en la eternidad. Y miren, en el eterno presente de Dios, Jesús está crucificado en el Gólgota, porque es el eterno presente del Señor. Esa crucifixión está ahí. Entonces, si yo tengo un crucifijo y yo estoy en gracia de Dios y yo levanto ese crucifijo, ¿ustedes creen que a dónde quedan los espíritus que están flotando por el aire en ese momento alrededor mío? Ellos no quedan al frente de un objeto que tengo acá. Ellos quedan a los pies del Señor en Gólgota, porque en el eterno presente de Dios está Jesús ahí, y yo tengo el poder de colocarlos ahí con levantar un crucifijo si yo estoy en gracia. ¿Por qué? Porque si yo estoy en gracia, estoy en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios permanentemente está en su eterno presente, y por lo tanto Jesús está en la cruz cuando yo levanto esa cruz. Cuando yo llevo un crucifijo en mi pecho, no llevo simplemente un objeto para los espíritus, llevo a Jesús vivo en mi pecho. Por eso huyen cuando me ven. Pero el crucifijo no es un amuleto. ¿Qué me gano yo de llevar un crucifijo en mi pecho si estoy en pecado mortal? Nada me gano, porque entonces no van a ver a ningún Jesús los demonios, no van a ver a nadie. Si yo tengo una medalla de la Virgen María aquí en mi pecho y estoy en gracia de Dios, los demonios no van a ver una medalla, sino que van a ver a la Virgen María. Y por eso es tan poderoso el sacramental. El agua bendita. Ustedes saben que el agua es una criatura viva. Y cuando esa criatura se bautiza, se bendice con el Espíritu Divino, esa criatura tiene unción sobrenatural del Espíritu de Dios. Y si usted lanza agua, lanza la fuerza del Espíritu de Dios materializado. Eso es como fuego para los espíritus. Se queman. Ellos no resisten que los toque el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando un santo, una persona que vive en paz con Dios y esté buscando siempre vivir en paz con Dios y se está reconciliando con Él constantemente, cuando esa persona impone manos o bendice o levanta la mano para pedirle a Dios algo, huyen los demonios, porque la luz de Dios emana de esa persona. Ustedes se acuerdan que el profeta Moisés, durante una batalla, tenía que levantar los brazos y se los tenían que tener arriba para que todo se diera como debía ser. Si bajaba los brazos, empezaban a perder. Y esto es para darnos un ejemplo a nosotros de lo que tiene que ver el instrumento humano en la salvación, en la economía de la salvación. Nosotros somos un instrumento humano que tiene poderes sobrenaturales que nos dio el Espíritu Santo. Pero esos poderes tan solo viven en nuestra vida, en la fe, en la fidelidad.
Y para que nosotros podamos tener esa fidelidad, tenemos que estar crucificados con el Señor. Hay algo muy importante en esta reflexión, y es esto. Cuando descubrimos que esta carne habita en una ley que la inclina a pecar, nos damos cuenta que está manchada a pesar de haber sido creada buena y limpia. Dios nos hizo buenos, pero estamos manchados. Eso no quiere decir que somos malos, sino que tenemos una mancha. Ustedes se han dado cuenta que si usted tiene un vitral tan grande como toda esta pared del altar aquí atrás, un vitral, y está perfectamente limpio, pero en el centro del vitral hay una mancha. Esa sola mancha parece que estuviera todo el cristal sucio, porque nos estorba mirar a través de ese cristal que tiene una mancha. Y así es, usted está conduciendo su automóvil y tiene una mancha en el centro de su parabrisas y le estorba para conducir aunque no esté al frente de sus ojos. Es una mancha. Esa mancha la tenemos nosotros. Es una mancha del pecado original, que a pesar de haber sido liberados del pecado original con el bautismo, la mancha actúa en nosotros. Y por esa razón debemos abrazar el misterio de los sacramentos, para que constantemente estemos atando esa mancha al Espíritu de Dios, colocándola en obediencia. De ahí viene lo que Dios nos ha dado tan maravilloso, como es el sacramento de la confesión. Es como decir esto: ¿de qué sirve vivir una cuaresma si no hacemos una confesión extraordinaria? No una simple confesión, sino una confesión extraordinaria. Eso es una cuaresma. Empezar una cuaresma es comenzar un desierto de conversión verdadera. Y el desierto de conversión verdadera es comprender que quiero convertirme para crucificarme con el Señor. Porque así entramos en el misterio que San Pablo nos explica cuando dice: en mí se termina de completar los dolores que faltan para completar la pasión de mi Señor en su cuerpo místico, o sea, la iglesia. Y eso somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fue creado como católico para que terminemos de completar lo que falta por completarse del cuerpo místico del Señor hasta que Él regrese, o para que Él pueda regresar. Porque hasta que no construyamos ese cuerpo místico de la iglesia con la sangre derramada de Jesucristo, la recojamos gota por gota y reparemos por cada gota, no regresará el Señor. Eso es, un número exacto de almas entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. Por eso se llama economía, la economía de la salvación, un plan perfecto de Dios. Y para poder vivir ese plan, tenemos que crucificarnos. Y es muy fácil hablar de eso, pero ¿cómo se hace eso? Ustedes saben que la gente puede venir aquí a hablar muy bonito, sermones increíbles, conocimiento de la palabra, toda clase de avenidas en la doctrina, y la gente se va impresionada por la belleza de la prédica, la pasión y cómo el Espíritu se sintió. Pero salen de acá y el corazón dice: ¿ahora qué hago con eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se aplica eso? Y por eso estamos oyendo tanta teología, tanto sermón y cambiando tan poquito. Lo que necesitamos saber es esto: el Espíritu Santo habla con palabras sencillas y directo al grano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros crucificarnos al pecado? Entender este misterio. Yo soy un ser imperfecto. El demonio es 100% malo. Ustedes nunca oirán de que encontraron un diablo que era 55% malo. Eso no. O que canonizaron un santo que era 83% bueno. Para poder defendernos del diablo, que es 100% malo, tenemos que tener 100% bueno. ¿Y cómo logramos eso si somos imperfectos? Jesús es redención, que quiere decir Jesús nos completa lo que nos falta. Pero ¿qué tengo que hacer yo para lograr
entregar lo que a mí me corresponde entregar. Tengo que entregarlo todo, todo, absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Yo tengo un vicio, todos nosotros tenemos flaquezas, debilidades. Yo le digo a la gente, regresen a su infancia, bien temprano hasta donde puedan acordarse, y detecten con cuidado las cosas malas que hacían por naturaleza ya. Ustedes saben que hay niños que a los 4 años ya están diciendo unas mentiras increíbles y nadie les enseñó a mentir. Ya son mentirosos desde pequeños. En la gente irresponsable le hacen chistes a eso y dicen, ay, así es el abuelo, igual de mentiroso, como si fuera la cultura de los mentirosos, y es como si fuera casi una virtud, sabiendo que es una maldición, es un defecto. La mentira acaba con la vida de los demás y con la vida del mentiroso y ni hablar. Pero pongamos este ejemplo. Todos nosotros encontraremos una flaqueza diferente desde muy temprano. Esa flaqueza viene con nosotros. Ese es nuestro pecado más latente, nuestra debilidad más grande. Y es la que más debemos tenerle cuidado. Y seguramente es la que más confesaremos toda la vida. Si nosotros entendemos nuestras flaquezas, dónde están y cuáles son, y somos conscientes y responsables de ellas, entonces debemos consagrárselas al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón, diciéndole al Señor, Señor, yo tengo este mal arraigado hasta las entrañas de mi ser. Por mucho que trate, no puedo. Solo tú me puedes ayudar a liberar, a romper estas cadenas. Ten misericordia de mí. Yo prefiero morir que seguir esclavo de esta flaqueza. Te ofende a ti, le hace daño al prójimo, daña a mi alma. Ten misericordia. Si yo tengo ese tipo de renuncia a esa flaqueza o flaquezas en particular, y sinceramente eso es lo que creo, si yo me muero a pesar de haber caído en esas flaquezas y de repente me sorprendió la muerte en medio de esa flaqueza, ante el Señor ya esa flaqueza no existía, porque yo renuncié a esa flaqueza con todas las fuerzas de mi corazón. Entonces, ¿de qué se trata la cruz? La cruz se trata de morir al pecado. ¿Y acaso podemos sacar el pecado de nuestros huesos? No. Entonces, ¿cómo morimos a Él? Morimos renunciando a Él sinceramente. Eso no quiere decir que lo vamos a superar todo. Hay muchos que se pueden superar, pero no todas nuestras flaquezas. Ejemplo número 1, San Pablo dice, 3 veces le pedí al Señor que me curara de este aguijón que tengo en mi carne, que es como un demonio que envió Satanás directamente del infierno a atormentarme. Él no explicó de qué se trataba, pero dijo en la carne. El Señor le contestó, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza, y no lo curó. ¿Qué nos quiere decir esto? Moisés era tartamudo y el Señor le dijo, ve y dile a mi pueblo, y él dijo, yo no sé hablar bien, Señor, no te preocupes, Aarón hablará por ti. El gran profeta no le curó su tartamudez, y a Pablo, el gran apóstol, no le quitó su defecto. ¿Por qué razón? Porque el Señor con esos defectos nos purifica. Así es. Si no, tanto Moisés como San Pablo como nosotros seríamos los prepotentes, los perfectos, los que no tenemos flaquezas, porque el Señor nos las quitó todas. No, Dios hace todo perfecto. Estamos en un mundo imperfecto, y para lograr la perfección la tenemos que desear en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón. Hay veces que hay personas que vienen y me dicen, ¿qué hago? Mi familia es una familia horrible, nadie se entiende, todos pelean, todos parece que se odiaran, como si fuéramos enemigos. Yo les digo, no se preocupe, esas son buenas noticias. Eso quiere decir que el Señor lo quiere purificar en medio de esa desarmonía tan horrible. Porque eso quiere decir que lo único que usted va a desear en su vida es tener una familia que se ame. Es lo único. ¿Y dónde la va a encontrar? En el cielo, allá. Está deseando la familia perfecta. ¿Dónde está esa familia?
en la iglesia triunfante solamente. Allá está, para allá vamos. Entonces usted sí que está deseando la familia que es. Por eso, en la familia imperfecta, en las tribulaciones de esta vida temporal, se encuentra la gracia de despertar en nuestro corazón la sed por la perfección y por la santidad, si nosotros sabemos aceptar las pruebas de esta vida. El Señor del dolor saca maravillas, maravillas. Mire que el Señor a veces nos exprime así, para que dentro de nosotros salga lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente se inspira, lo que verdaderamente tiene valentía, pero tiene que exprimirnos. A veces estamos contra la pared ya completamente destruidos, y cuando pasa todo eso nos damos cuenta que si no hubiese sido por esa prueba, ¿qué sería de nosotros? Si estábamos como locos haciendo lo que no debíamos, tomando decisiones que no eran, andando con gente que no debíamos, haciendo cosas que no debíamos, y gracias a Dios que me pasó esto, porque de lo contrario, ¿qué sería de mí? Y esto es el verdadero sentido de la concientización de nuestro encuentro con la cruz. La cruz es eso, morir a nosotros mismos, entregándole al Señor la sangre. No solamente la monja, ni el sacerdote, ni el laico consagrado son llamados al voto de pobreza. Nosotros somos llamados a ese voto de pobreza. Yo entrego mi sangre. ¿Qué hay en mi sangre? En mi sangre están mis pasiones. Hay matrimonios que tienen las crisis más horribles por una discusión en la cocina sobre las cebollas, porque el uno las quiere fritas y el otro las quiere quién sabe cómo, al vapor. Y ahí hay tremendo problema. ¿Por qué? Por la sangre. Territorios humanos. Yo quiero la cebolla frita y se les sube la sangre. Se ponen hasta rojos. Sí, porque la sangre se alborota. Ustedes han visto que los perros marcan el territorio con orines. Levantan la pata y caminan y marcan. ¿Para qué hacen eso? Para que si viene otro perro, sepa que ese territorio tiene dueño, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos no hacemos físicamente lo que el perro hace, pero hacemos lo mismo porque con mucha sofisticación marcamos nuestro territorio. En todo lo marcamos, y cuando llega otra persona, más vale que sepa que este territorio es el mío, ¿no? Ya lo tengo marcado. Cuando ustedes han visto también que un perro para acostarse le da como 4 o 5 vueltas a su cama y luego se acuesta, a veces ni se acuesta porque no se acomodó, pero le da vueltas. Y nosotros diríamos que tan raro que es el perro. Pues nosotros somos iguales. Cuando usted entra a algún lugar, usted no da las vueltas del perro físicamente, pero sí las da en su cabeza y mira, no, allá no, allá tampoco, allá tampoco. Y a lo último va y se sienta y de pronto no se acomoda y sigue dándole vueltas a todo. Y esto es igual que el perro. Nosotros tenemos ese animal también. Lo que pasa es que el animal nuestro es racional. Pero cuando usted vea todo lo que hace un animal, eso todo lo hacemos nosotros. Igual. Ustedes han visto un perro bravo que tiene un odio horrible. Yo nunca he visto un odio más terrible que un perro bravo con los dientes pelados, ¿no? Ese es un odio aterrador. Le da uno hasta miedo, le da uno miedo, porque es un odio horrible. Ese perro lo quiere destrozar a uno, le quiere... Y a veces son unos perros así de grandes. Así. Ustedes han visto, a veces le toca en un ascensor. Alguien tiene un perro de bolsillo y le está a uno sacando esos dientes, se lo quiere tragar en el ascensor. Y a uno le da hasta miedo. Y un perro, aunque sea chiquito, por el odio que sale. Obviamente que yo no estoy hablando de un odio humano. Ustedes saben a qué me refiero, pero es esa ira de la carne. Eso mismo tenemos nosotros. No lo proyectamos con los dientes pelados todas las veces, pero tenemos ese tipo de expresión. Y estas cosas se llaman la sangre. Esa es la sangre. Son territorios humanos. La persona entre más humilde, menos reclama su territorio humano. Entre más humilde. ¿Qué es el humilde? El humilde se distingue por el espíritu de servicio. El que es servidor no reclama su sangre. Está siempre sirviéndole a los demás. Ustedes han visto
una madre que es bien buena y toda la vida se la pasó sirviendo a todos toda la vida. Cuando estaba enferma nadie ni se daba cuenta y murió así, con una sonrisa en la boca, y todo lo dio toda la vida, nunca se cansó, siempre fue así, porque jamás reclamó el territorio de su sangre. Eso es la verdadera madre o el verdadero padre. Eso es lo que Dios quiere llamarnos a hacer. Cuando yo vivía en el mundo, en mi profesión, yo hacía mucho dinero. Pero le cuento una cosa, a pesar de hacer tanto dinero por lo que hacía, terminaba agotado después de hacer un concierto, una gira o trabajar en una película, lo que yo hiciera. Estaba agotado, me tocaba irme a descansar una semana y quién sabe cuántas cosas hacía. Luego, cuando yo me volví misionero, que ya llevo 12 años de misionero, viajando permanentemente por todo el mundo, le cuento que jamás he tomado unas vacaciones, nunca me he sentido agotado como que tengo que irme a retirar a algún lado a recuperarme, nada de eso. Y me di cuenta la diferencia, porque la diferencia es que ahora lo que hago lo hago con amor y lo hago por el divino amor. Antes lo hacía sin amor y lo hacía para mí. Eso son obras muertas. Eso no produce nada. Por eso la gente anda tan agotada en el trabajo que tienen, andan tan agotadas en las relaciones que tienen, andan tan agotados en lo que hacen, porque todo lo hacen sin amor. Eso no es cruz. La cruz es amor, y cuando uno hace las cosas con amor no se agota. Tiene el cansancio normal de un día de trabajo, que eso se recupera con unas horas de descanso en su lecho, y se levanta con la misma energía para trabajar que tenía el día anterior cuando lo hizo todo bien. Y esto es el sentido verdadero de la cruz, es entender el morir a todas esas cosas. Eso es, porque miren lo fácil que es haberme leído yo un libro sobre cristología y haber venido acá a darles un sermón cristológico de 1 hora y media, muy sofisticado, y al final no hay absolutamente ningún ejemplo humano que ustedes se puedan llevar, con el que puedan trabajar para cambiar las cosas malas que están haciendo, para que puedan volverse mejores personas. Entonces no es que sea malo estudiar cristología, de lo contrario, estas son las enseñanzas de nuestra doctrina, pero me refiero, nosotros necesitamos presentarle al pueblo de Dios los sermones del Maestro Divino con los ejemplos orgánicos de Jesús, que son, Él siempre habla tan naturalmente que habla del pájaro, de la flor, del agua, de la roca, del viento, todo lo habla directo y específico, del estómago, de la lengua, de los ojos, todo eso directo, sin una teología muy complicada. Entonces, la cruz está hecha de esa simplicidad, de esa sencillez. Nosotros somos llamados a vivir esa sencillez para que podamos verdaderamente entender cuál es el desierto de nuestra conversión. Ustedes saben que el número 40 es un número más que bíblico. Tenemos 40 años del diluvio, 40 días que estuvo Elías en la montaña, Moisés en la montaña, luego 40 años en el desierto del pueblo de Dios, 40 días de Jesús en el desierto, y esto se continúa. Ahora estamos nosotros haciendo 40 días de Cuaresma, para un ayuno, penitencia, mortificación, sacrificio, para encontrar en nosotros todo lo que debemos cambiar, porque es un alto en el camino, en medio del desierto de nuestra conversión. ¿Y por qué se dice así? Porque es que la conversión nuestra tiene que ser todos los días de nuestra vida. Es tan peligroso andar dentro de la iglesia detrás de señales y de sabiduría que solo quiere beneficiar nuestra necesidad de entretenernos intelectualmente. Ustedes saben que hay gente que se lee 50,000 libros religiosos, se lee la vida de los santos, está en cuanta conferencia hay, inclusive tienen muchos títulos de toda clase de áreas de la doctrina, y esas personas
Cada día tienen menos amor, menos caridad, menos compasión. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Eso por qué lo están haciendo? Y se dan cuenta, obviamente que no estoy hablando de todos, estoy hablando de gente que hay así. Se dan cuenta que hacen todo eso por vanagloria y para entretenerse. Porque es como una pasión que tienen y con eso se entretienen, se edifican como personas humanas para vivir en la vanagloria del conocimiento humano, a pesar de que son cosas de Dios. Porque ese, ¿quién es? ¿Quién es ese en el Evangelio? El escriba, ese es el escriba del Evangelio. Conoce la ley perfectamente, pero no la vive. Entonces, la conversión es diaria. Eso quiere decir, si yo aprendí a renunciar a mis flaquezas y me avergüenzo de ellas y me atormento con ellas, a pesar de que sigo cayendo en ellas, entonces yo estoy crucificado con el Señor. Porque sufro por el mal que hay en mí, me atormenta mi defecto. ¿Por qué razón se salvan los matrimonios? Porque en un momento dado la esposa pierde su control y abusa verbalmente o a veces hasta físicamente, porque hay señoras que toman una olla y le dan la cabeza al esposo o algo, y en un momento de desesperación. Pero después, ¿qué sucede? Que esa persona tiene el valor de pedir perdón sinceramente. Y el esposo puede ver claramente en los ojos de esa persona que sinceramente detesta ese defecto de perder su temperamento en esa forma. Y entonces ese esposo sabe que ahí hay esperanza, porque esa persona lucha por superar ese defecto. Y eso es muy diferente, porque no vamos a esperar de que todos nuestros defectos y vicios los vamos a eliminar así nomás. Pero lo que sí tenemos que aprender es amarnos, a perdonarnos. Esa es la forma de crucificarnos. Es de la única manera que podemos decir que nos podemos crucificar, simplemente perdonándonos. Somos gente imperfecta y quién sabe cuántas barbaridades vamos a decir que van a ser desastres. Ustedes se han caído imperios por la lengua. Entonces, hoy es una oportunidad muy grande para que yo piense: si me muriera esta noche, ¿cuánto avanzaría hacia el Señor mi alma? Ustedes saben que el alma se va hacia Dios tanto como haya amado. Y sobre todo, cuánto haya amado a Dios. Ustedes saben que Dios nos creó por 3 razones. Así está en el mismo catecismo. Para que aprendamos a amarlo, a conocerlo y a obedecerlo. Para eso nos creó. Entonces, si yo estoy constantemente tratando de volverme una persona mejor, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy amando a Dios. Y si para ser una persona mejor yo quiero conocer más al Señor, entonces estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, porque para eso me creó. Y si hago esas 2 cosas, estoy obedeciéndolo. Entonces, el trabajo que hacemos en la Cuaresma reúne las 3 razones por las cuales Dios nos creó. Y si nosotros vivimos en esa trinidad de razones por las cuales somos criatura, vivimos entonces en la voluntad divina. A pesar de nuestra imperfección, vulnerabilidad, temporalidad, mortalidad, estaremos nosotros viviendo la voluntad de Dios. Y hoy es el día del Señor, porque miren, ¿cómo puedo lograr yo llenar mi alma de amor para que yo pueda avanzar hacia Dios si el Señor me llama esta noche? De la única manera que yo puedo avanzar mi alma hacia Dios es si comprendo qué es el amor incondicional. Ustedes se dan cuenta que hay veces que la gente se cansa, se agota de dar y empieza a cobrar. Entonces sienta una persona y le dice: ¿cuántos años llevo sirviéndote? ¿Cuántos años llevo esclavizado acá? Nunca me han reconocido nada. Estoy hasta acá de esta ingratitud. No resisto más. Y esa es nada menos que la destrucción de todas las aparentes obras de amor que había hecho por esa persona. Ahí se acabó todo. Eso quiere decir que nunca le dio nada incondicionalmente. Porque ¿saben una cosa? ¿De qué se trata el amor incondicional? Se trata de todo lo que dimos y ya no nos acordamos.
De eso se trata el amor incondicional. Yo no puedo acordarme lo que doy. Por eso el Evangelio dice que tu mano izquierda no sepa lo que la derecha da. ¿Y por qué? Porque Él dice también, si tú das y te vanaglorias de lo que diste, ya recibiste tu paga. Por eso las gracias las recibimos es en el silencio del dar, en el silencio del amar, en el silencio del perdonar. Tenemos que amar hasta morir amando, perdonar hasta morir perdonando y dar hasta morir dando. Ese es nuestro llamado, esa es la cruz. ¿Qué es lo que Jesús está dando desde esa cruz? Amar hasta morir dando, perdonar hasta morir perdonando. ¿Y qué hizo el Señor en esa cruz? En esa cruz nos enseñó exactamente cómo ser hijos. Eso es lo que nos enseñó. No podremos llamarnos hijos de Dios si no aprendemos a hacer lo más importante de todo. Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo me puedes amar a mí a quien no ves? Pero miren algo que el Señor me enseñó, que yo comparto en todas partes siempre, porque me parece extraordinario. Estaba yo en una isla de Portugal, en Madeira, en la ciudad de Funchal, dándole un retiro a jóvenes. Y antes del almuerzo, del mediodía, hubo una sesión de preguntas y respuestas. Y un joven me dijo, Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y cualquier conferencista, cualquier teólogo, cualquier sacerdote, cualquier persona que esté predicando algo de Dios diría, porque sí, porque aparentemente no hay respuesta. Yo dije, algo me frenó. Y yo le dije a este joven, le contesto cuando regresemos de la pausa del almuerzo. Y me fui al Santísimo y estuve como 45 minutos allí sentado, porque cuando yo llegué le dije al Señor, Señor, ¿qué le vas a contestar? Yo no le voy a decir simplemente porque sí, tiene que haber una respuesta y tú la tienes. Y me quedé ahí a los 45 minutos con la claridad más increíble. El Señor me dijo, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que llegar a ser perfecto para que me puedas ver. Eso es. Y miren, esta respuesta, cuando yo se la di a estos jóvenes, el silencio era tan enorme que pudiera escuchar un alfiler caer al suelo, porque era una respuesta divina. El Señor entregó algo maravilloso. Aquí está Dios, supuestamente invisible. No, lo que pasa es que somos imperfectos y no lo podemos ver. Eso es lo que pasa, pero Él está acá, Él está acá. Una madre se muere y entonces lloran los hijos. Y en ese día que se murió, muchos de los hijos descubrieron cuánto esa madre los amó. Entonces, ese amor de esa madre era grande, era enorme, pero era invisible. Y los otros no lo vieron nunca. ¿Por qué no lo vieron? Porque no amaban. Por eso, porque no era perfecto el amor que tenían para ella. Y por eso lo vieron ya cuando se murió. Y esto sucede con el amor. Ese es el amor, ese es Dios entre nosotros. Por eso, para que nosotros tengamos una visión de Dios clara, tenemos que aprender a amar de verdad. Y el amor es el amor incondicional. Es el único destino a la cruz. Es el único camino que nos lleva a la cruz, es ese amor incondicional. Ustedes saben cuánto cuesta desprenderse uno del territorio humano que uno defiende todos los días. Cada que yo hablo con personas que tienen problemas en el matrimonio, con la excepción de problemas gravísimos como violencia en el hogar, gente que se depravó y hace cosas horribles o cosas así que ponen en peligro toda la familia, pero los conflictos normales en el matrimonio, que son cuando no se entienden, ¿cierto? Porque el otro tiene un temperamento muy fuerte o no sé qué, o es mentiroso, o quién sabe qué hace, o esto, lo otro. Y estas cosas siempre son conflicto, siempre y cuando el otro quiera juzgar al otro. Eso en ese momento es conflicto. Cuando el otro no juzga a su compañero, siempre hay armonía, aunque sean tan imperfectos y aunque haya tanto defecto, porque no hay juicio. Y ese es el llamado. Entonces pidamos al Señor que en esta Cuaresma, donde Jesús nos enseña a través de las 3 tentaciones del desierto cómo reconocer a Satanás,
que nosotros podamos mirar esa demonología perfecta que hay en las tres tentaciones del desierto, mirar cómo es que el diablo ha conquistado territorios en nuestro corazón. Ustedes saben que si nosotros miramos cada una de las tres tentaciones del desierto, entenderemos qué es el demonio, cómo actúa contra nosotros. Ustedes saben que el demonio sabía que Jesús era Dios. Sin embargo, ¿por qué lo tentó? Si sabía que iba a perder, si él conoce a Dios. Y el mismo Dios lo ha tirado al abismo y lo convirtió en bestia, después de ser el ángel más lindo. Él sabía quién era Dios y que si lo tentaba iba a perder. ¿Pero por qué hizo eso? El demonio, como hablábamos hace un rato, es 100% malo. Por lo tanto, es malo todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que el Señor tentó, lo que el demonio tentó en el Señor? El demonio tentó en Jesús su carne, porque él sabía que Dios se hizo perfectamente hombre, o sea, se hizo imperfecto. Y esa imperfección fue la que el diablo tentó, porque él sabía que él tenía sed, tenía hambre, porque se había hecho perfectamente hombre. Y tentó eso. Así es el diablo, ese es el diablo. Al diablo no le importa que usted se santifique lo que quiera, la va a tentar, lo va a tentar hasta el último momento. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro, de que en las tentaciones del desierto, Jesús nos muestra por dónde ataca el maligno y nos muestra también cómo defendernos de él. Hay que entender muy bien esas tres tentaciones para que nos demos cuenta cómo el Señor nos dejó el mapa hecho. Hay personas que se leen no sé cuántos tratados de demonología, y yo les digo, qué bueno, es importante, porque estudiamos la historia que tiene la iglesia sobre las acciones del diablo contra nosotros. Pero hay algo más importante dentro de esa demonología. El Evangelio mismo, en esas tres tentaciones, nos entrega toda la demonología entera. ¿Quiere conocer de demonio y cómo actúa en su vida? Lea esas tres meditaciones y léalas en oración en esta Cuaresma, y pídale al Señor que le dé la sabiduría en su corazón para que usted se localice en cada tentación y sepa dónde está con referencia al diablo. Y así podrá comenzar a vivir una limpieza y renovación espiritual en esta Cuaresma que tenga sentido. Y lo otro es el ayuno. Se habla de ayuno, penitencia, mortificación, sacrificio. Ustedes saben que hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y San Pablo nos enseña que de todas esas la caridad es la reina. Entonces, si tenemos caridad, tenemos las otras dos. Ahora, Jesús nos dijo que en dos mandamientos se reunía toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser, con todas las fuerzas de tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y ahí están los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, el ayuno bien hecho reúne mortificación, sacrificio y penitencia. ¿En qué forma? Yo le digo a la gente, miren, hay personas que ayunan de pan y agua, pero de paso pierden peso y de paso quién sabe qué otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el ayuno. El ayuno verdadero, yo diría, por ejemplo, les voy a compartir algo que yo hago. Yo como cuando puedo hacer estas cosas y tengo la oportunidad, porque yo viajo mucho, pero si entro en una disciplina así, lo que hago es que como comidas insípidas, que no tienen sabor, no tienen sal, no tienen condimentos, no tienen nada, solamente como para vivir, no vivo para comer. Por un tiempo o algunos días de la semana se come insípido y me alimento perfectamente y como una porción que no me llene, sino que me satisfaga simplemente. Y eso es, y no como nada entre comidas, y hago eso varios días o lo hago en una Cuaresma entera o lo que fuera, que lo pueda hacer uno. Cada uno tiene capacidades diferentes sin abusar su salud. Después, el ayuno de los sentidos. Si yo soy una persona que habla mucho, pues no hablo, ¿cierto? Hablo solamente lo que necesito hablar para llevar a cabo mis responsabilidades y mi estricta supervivencia, pero no me entretengo hablando. No oigo todo lo que yo quiero oír. No disfruto nada en el sabor. Eso es importante, acabar con el dulce, con todo eso.
Los ojos míos los tengo en una forma en las cuales no los dejo mirar todo lo que quieren. Y en el ayuno de los sentidos y el ayuno del sabor, por ejemplo, comprendido todo eso, nosotros sujetamos la carne al espíritu. Si usted hace esto con una disciplina muy grande, al final de esta cuaresma se dará cuenta el crecimiento espiritual tan increíble que logra, porque su alma se fortalecerá, se le enriquecerá su oración, se le enriquecerá el amor por la Eucaristía, se le enriquecerá el discernimiento, todas las virtudes, todos esos dones del Espíritu que tenemos se activarán. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos toda esta reflexión. Voy a leerles de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 desde el versículo 9 y dice así: por la noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de compartir esta noche de reflexión en esta cuaresma, y le pedimos al Señor que en nuestro corazón, al salir de este templo, podamos llevar una claridad específica de cómo enfrentarnos a todo lo que tenemos que cambiar, y también tener la valentía de llegar al sacrificio para que podamos ayunar y podamos someter esta carne al Espíritu, y así en esa forma tener un crecimiento espiritual verdadero, porque tenemos una gracia sobrenatural. El Señor nos ungió y ya no somos simplemente el perro que le da vueltas al lecho, sino que somos un animal racional que encima de eso tiene el Espíritu de Dios. Amén.